espacio informativo donde le damos el foco a las realidades que no siempre son vistas y que merecen toda nuestra atención. Así es, hoy hablaremos de una serie de reportajes de la cruel verdad, la discriminación, la falta de justicia, las violaciones de los derechos que están causando una alarmante contractura en la comunidad LGBTQ+, y las mujeres, que solamente ellos están luchando por sus derechos en el área de América Latina. A continuación, nuestros compañeros Diego y Nicole nos presentan una grande investigación que va desde las violaciones de los derechos laborales en México hasta los crímenes de odio en todo Colombia y Centroamérica. Buenas tardes. Comenzamos con una situación alarmante que afecta a miles de personas en nuestra región y que sin embargo sigue siendo invisibilizada en muchos espacios. Durante la pandemia por COVID-19 en México, se reportó un aumento del 36% en la violación de derechos laborales hacia personas LGBT. Según datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, este aumento no solo es una cifra, sino que representa historias de exclusión, dolor y desigualdad. Se trata de un ataque directo y al derecho al trabajo digno y sin discriminación, tal como lo establece el artículo 123 de la Constitución Mexicana y el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muchos trabajadores y trabajadoras LGBT fueron despedidos, marginados o acosados simplemente por su orientación sexual o identidad de género. Algunos ni siquiera pudieron acceder a un empleo por prejuicios en los procesos de selección. Y todo esto ocurrió en medio de una crisis sanitaria y económica que en teoría debía unirnos como sociedad. Así es, Diego. Lo más preocupante es que no estamos hablando solo de casos aislados o de prejuicios individuales. Lo que estamos enfrentando es un problema estructural. Las instituciones que deberían de garantizar las condiciones equitativas han fallado en proteger a estas poblaciones. Muchas veces los mecanismos de denuncia son ineficientes, cuando no inexistentes, y las personas afectadas temen represalias si alzan la voz. En muchos espacios laborales, la diversidad aún es vista como una amenaza en lugar de una riqueza. Esto refleja una profunda falta de capacitación, las políticas de inclusión y sobre todo, de voluntad por transformar la cultura organizacional. La igualdad laboral no es solo un ideal ético, es un derecho humano básico. Y la violencia no se limita al ámbito laboral. Viajamos ahora a Colombia, donde en 2022 se registraron al menos 145 asesinatos de personas LGBT. Según cifras de organizaciones como Colombia Diversa y el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta cifra no solo es alarmante, sino es una llamada de emergencia. Entre las víctimas hay activistas, personas trans, migrantes y jóvenes que habían sido expulsados de sus hogares. Cada asesinato representa la violación del derecho a la vida, consagrado en el artículo 3 de la Declaración Universal, pero también revela una alarmante tendencia: la violencia aún se mantiene y en muchos casos aumenta. Y lo más indignante es que la gran mayoría de estos crímenes quedaron impunes. Las investigaciones suelen ser deficientes o ni siquiera consideran el competente homofóbico o transfóbico de los hechos. Y ese es un punto clave, Diego. La impunidad no es solo una falla del sistema judicial, es una forma de violencia institucional. Es como decirle a la sociedad que estas vidas valen menos, que sus muertes no importan. Y esto también sucede en México. Amnistía Internacional ha documentado casos de asesinatos de personas LGBT cometidos con niveles de violencia extrema, tortura, mutilaciones, cuerpos abandonados en vía pública. Estos actos no solo violan el derecho a la vida, también vulneran el derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Son crímenes de odio que no solo tienen cabida en ninguna sociedad que se considere democrática. Sin embargo, muchas veces son ignorados por los medios, minimizados por las autoridades o mal clasificados en los registros oficiales. Y hay más. En México, durante las manifestaciones feministas, mujeres que salieron a protestar contra la violencia de género fueron victimizadas de violencia sexual a manos de las propias autoridades. Según informes de amnistas internacionales, estos no fueron hechos aislados, sino parte de un patrón sistemático de represión. Las agresiones ocurrieron durante las detenciones arbitrarias y muchas veces sin justificación legal. Aquí se violaron varios derechos fundamentales: el derecho a la integridad personal, a la libertad de expresión y a la protesta pacífica. Lo más grave es que estas acciones parecen tener un objetivo claro: castigar a quienes se atreven a alzar la voz
sembrar miedo y desmovilizar a la organización social. La protesta es un pilar democrático, no un delito, pero cuando el Estado actúa como represor, socava las bases mismas del Estado de Derecho. Y lo mismo ocurre en Centroamérica, donde organizaciones como Human Rights Watch han documentado testimonios desgarradores. Personas LGBT viven con un miedo constante a ser agredidas en la calle, a ser rechazadas por sus propias familias o incluso a ser asesinadas por simplemente existir. En muchos casos no hay a dónde acudir. Las instituciones que deberían protegerlas terminan perpetuando su exclusión. Estamos hablando de una violencia estructural y normalizada que atraviesa fronteras y que se alimenta del silencio, la impunidad y la indiferencia. En este contexto, hablar de derechos humanos no es una consigna abstracta, es una necesidad urgente. Y ante esta realidad, la Organización de las Naciones Unidas ha sido clara. Los estados deben adoptar políticas públicas inclusivas con enfoque de género y diversidad. No basta con discursos, se requieren leyes eficaces, presupuestos adecuados y sobre todo voluntad política, porque la igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 7 de la Declaración Universal, sigue siendo letra muerta para millones de personas en América Latina. Garantizar los derechos humanos no puede ser un compromiso opcional, no puede depender del gobierno de turno ni del clima político. Los derechos no son negociables y la justicia no puede ser selectiva. Si queremos sociedades verdaderamente democráticas, debemos empezar por reconocer y proteger a quienes históricamente han sido excluidos. Hoy, más que nunca, es urgente mirar de frente esta realidad, escuchar las voces que han sido silenciadas y actuar con decisión, porque ninguna persona debe temer por su vida, su trabajo o su dignidad, por ser quien es o por luchar por sus mismos derechos. La lucha por la igualdad, el respeto y la justicia sigue siendo una deuda pendiente. Mientras no se salde, seguiremos hablando, denunciando y exigiendo. Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Mireles Ibarra y les doy la bienvenida a esta sección especial del noticiero. Hoy quiero platicarles sobre un caso que fue muy sonado en todo México y que tiene que ver con los derechos de las personas LGBTQ+. Osiel Baena era magistrado en Aguascalientes y fue la primera persona en ocupar ese cargo con una identidad de género no binaria en América Latina. O sea, no se identifica ni como hombre ni como mujer. Y eso fue muy importante porque abrió el camino para que más personas puedan ser reconocidas tal como son. El 13 de noviembre de 2023, Osiel fue encontrado sin vida junto con su pareja en su casa. Desde el principio, muchas personas no estuvieron de acuerdo con cómo las autoridades manejaron el caso, porque dijeron que fue un crimen pasional. Pero organizaciones de derechos humanos y mucha gente en redes sociales empezaron a decir que eso no cuadraba y que más bien parecía un crimen de odio. Osiel era una persona muy visible. Daba entrevistas, usaba maquillaje, hablaba abiertamente de su identidad y también recibía muchas amenazas. Por eso muchos piensan que no se trató de algo personal, sino de un ataque por ser quien era. Yo creo que todos deberíamos tener los mismos derechos y sentirnos seguros sin importar cómo nos veamos o a quién amemos. Y si queremos que esto cambie, tenemos que hablar del tema, informarnos y apoyar a quienes lo necesitan. Eso sería todo por hoy. Gracias por esta sesión especial. Nos vemos a la próxima. Además, conoceremos cómo incluso en contextos de protesta y lucha social, como la manifestación feminista en México, las autoridades han respondido con represión y violencia, atentando contra derechos fundamentales como la libertad de expresión y la integridad personal. Son realidades crudas, pero reales. Así que los invitamos a acompañarnos y quedarse en esta edición. Comenzamos. Historias como las que acabamos de escuchar no deberían de existir. Cada testimonio es una alerta, un llamado a no ser, a no seguir siendo esos observadores pasivos.
lucha por la dignidad de las mujeres y género en cada país que se atrevan a usar los sentidos. No se trata solo de mujeres de personas. Personas que aman, sueñan, que trabajan, que exigen respeto. Personas que, como todas, merecen vivir su vida. Nuestro reconocimiento y realidad para cada una de las personas que contaron su historia. Y la cantidad de acción también informa los procesos. Hay un gran impacto de los porque en el tema puede vivir la comunicación en la vida cotidiana de generación y de Así que vamos contigo, Eleusin, a ver cómo estaría el clima en nuestra región este fin de semana. Adelante. Buenas noches, soy Enrique Mireles Ibarra y esta es la edición nocturna de El Clima Hoy. Vamos a analizar el pronóstico del tiempo para las próximas 24 horas y a revisar las condiciones climáticas actuales en diferentes partes del mundo. En cuanto al pronóstico del tiempo, podemos ver que hay un sistema de alta presión sobre la región central del país, lo que significa cielos despejados y temperaturas agradables. Sin embargo, en la costa este hay un frente frío que se está moviendo hacia el sur, lo que puede traer lluvias y vientos fuertes. Veamos las condiciones climáticas actuales en diferentes partes del mundo. En Europa hay un anticiclón sobre el Mediterráneo, lo que significa buen tiempo y temperaturas cálidas. En Asia hay un monzón que está afectando a varias regiones, lo que puede traer lluvias intensas y vientos fuertes. Ahora vamos a revisar las alertas climáticas actuales. Hay una alerta tormenta tropical en la región del Caribe, lo que significa que se puede producir vientos fuertes y lluvias intensas. También hay una alerta de calor en la región del desierto, lo que significa que se puede producir temperaturas extremas y sequías. Finalmente, vamos a ver el pronóstico a largo plazo. Según los modelos climáticos, se espera que la temperatura global siga aumentando en los próximos meses, lo que puede traer consecuencias graves para el medio ambiente y la sociedad. Eso es todo por hoy. Gracias por ver El Clima Hoy. No olviden revisar el pronóstico del tiempo regularmente para estar preparados para cualquier condición climática. Hasta mañana. Sentía como sudaba, tenía ganas de llorar, de salir corriendo. Llamarnos jotos, maricones, putos, lenchas. Pues sí, a veces que murmuran antes de que nos vean, pero ya cuando están de frente a nosotros, pues nunca dicen nada. Entonces viene un tipo y se me queda viendo despectivamente y me dice, no te me acerques. Desde que yo hice mi transición hace 30 años, todos los días de mi vida he recibido un acto de violencia o de discriminación en la calle. Paola era una chica trabajadora sexual que se paraba aquí sobre la avenida Puente de Alvarado y ella aborda a un sujeto en su auto. A escasos 2 minutos de haberse subido al auto, se para el carro a 15 metros y grita mi nombre de auxilio porque yo estaba con ella. Entonces yo me acerco al auto y oigo detonaciones de un arma de fuego y la mata a quemarropa, ¿no? Entonces actúo rápido para la detención. En eso llega una patrulla, lo detenemos a este sujeto y a las 48 horas todavía mi amiga no me entregaban su cuerpo y ya lo habían dejado libre en una audiencia oral. En una ocasión también íbamos a tomar una foto, estábamos frente a una cascada y pasó una persona y nos gritó así como, hay niños, ¿no? La situación de decirle al niño que eso está mal es limitar el amor o la situación de los sentimientos que el niño puede sentir. Me hace sentir triste porque no estamos enseñando, o hay gente que no enseña a sus hijos, que el amor es diverso. Una vez específicamente con una pareja en un bar, nos estábamos besando y nos solicitaron que nos saliéramos. Pues ya nos salimos hasta que regresamos y pues sí denunciamos lo que estaba pasando. Muchos comentarios así que también responden a esta lógica de discriminación y de violencia. Me convertí en lesbiana porque ningún hombre supo satisfacerme sexualmente o porque no me he topado con ese hombre que me va a enseñar lo que es el amor, ¿no? A los
32 años por ahí, estaba yo en una agencia de publicidad atendiendo cuentas, ¿no? Era mi función representar a la empresa ante los clientes. Me llama el director de la agencia a su oficina para decirme que me retiraba de un proyecto porque el cliente había pedido que lo tratara él directamente. Y le dije, entonces, ¿por qué hice algo mal o algo que esté atrasado? Pues quiero aprender. Se tardó mucho, estuvo muy incómodo en decirme, bueno, es que es un imbécil y quiere que lo atienda una persona normal. Y lo hizo así, haciendo las comillas en el aire. Sí, tuve una discriminación muy grande que fue en el estado de Aguascalientes, hace como 2 meses creo que fue eso, en abril. Y fue algo vergonzoso, pues, que me sacaron de un baño de mujeres, que no podía estar, que lo que ellos no sabían que era una mujer, ¿verdad? Y que estaba comprobando más que nada con mi identificación. Y ya al momento de ingresar a los baños íbamos yo y una compañera, la empezaron a sacar que no podía estar en el baño de mujeres y ya pues pregunté que sí, qué es lo que pasaba y me dijeron que no podía estar yo tampoco, que porque era baño para mujeres. Entonces le dije, ¿a dónde quieres que entre? Le dije, yo tengo mi credencial, le dije, aquí está, le dije, soy una mujer y me tienes que respetar. Me rechazaron como sujeto donador a pesar de que las pruebas que hacían decía que debido a mis conductas saludables, todo esto en realidad decía que mi sangre estaba bien, pero simplemente por mi orientación sexual se me consideraba sujeto de riesgo. Una persona heterosexual no necesita decir cuántas parejas sexuales tiene para ser donador de sangre. Algo que me pasa en esta ciudad es cuando salgo con mi pareja, noto que en ciertos espacios públicos como este, luego hay ciertas miradas un poco señalando, ¿no? Como incómodos, tal vez yo podría sentir como incomodidad. A veces ni siquiera son los prejuicios propios, ¿no? Sino que tienen que ver con estas ideas que culturalmente se nos enseñan y que nunca hemos cuestionado. Es necesario abrir la mirada sobre la vida, ¿no? Que no solamente la heterosexualidad es la norma, sino que hay múltiples formas de ser hombres y mujeres. pero que no pueden ignorar. Discriminación, intimidad, violencia institucional, temas que necesitan atención y sobre todo empatía. Las historias están pasando, no son de todo del pasado, pero también son de ahora mismo, ocurriendo en este mismo instante. Y por eso es importante que no volteemos a mirar a otro lado. Gracias por escucharnos en esta edición de Escala Informativa, porque informar también es existir. Cada vez que hablamos, rompemos un poco más ese silencio que conduce a la injusticia. Nos despedimos, pero no sin antes darles a seguir cuestionándose, a seguir informándonos y levantando la voz. Porque el cambio no comienza con el gobierno, comienza la conciencia